Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a nuestros panelistas por sus acertadas respuestas y a ustedes, amigos, por toda su participación e interés. Bienvenidos sean todos a una mesa más de este Congreso, Holocausto, Perspectivas Actuales para un Camino hacia la Paz. Mi nombre es Ricardo y hoy tengo el honor y la oportunidad de estar en compañía de Sophie Goldberg, quien gentilmente ha accedido a compartir con nosotros su increíble historia familiar de resistencia, supervivencia y esperanza. Es un honor para mí y para todos nosotros tener la oportunidad de charlar con usted, Sophie. Sabemos perfectamente que su familia y sus historias son una fuente constante de inspiración. Le agradecemos eternamente y de corazón que nos haya concedido esta entrevista. Además, nos gustaría hacer una invitación a todos los presentes. Los animamos a adquirir El Jardín del Mar. Este libro representa una oportunidad única para sumergirnos en la historia de un pequeño niño y su familia, en su búsqueda por sobrevivir y reencontrarse. Sin embargo, no les voy a revelar más detalles porque tendrán que leerlos por ustedes mismos. A mí personalmente me encantó, se los recomiendo muchísimo y al final de esta sesión les voy a poner aquí en el chat este, los links para que puedan adquirirlo. Entonces, también recuerden que pueden hacer sus preguntas desde el chat o cualquier duda para nuestra sesión, igual al final de preguntas y respuestas. Entonces, hoy tenemos el placer de escuchar a Sophie, una mujer que inspira. Gracias nuevamente por compartir su tiempo con nosotros y le damos la bienvenida a Sophie. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Sophie? Buenos días. Para que estemos hoy juntos. Y pues estoy muy bien además porque fíjate que cuando me invitaron, Ricardo, lo que más me gustó del título de este seminario fue Camino a la Paz. Yo le estoy poniendo toda mi atención a esa segunda parte del título y creo que es súper importante que nos enfoquemos justo en eso, ¿no? En qué caminos podemos tomar hacia la paz. Sin duda alguna es muy importante cuáles caminos debemos tomar y es por eso que es un honor el día de hoy que estés con nosotros para saber un poquito más de qué podemos hacer. Recordemos que en este libro el personaje principal, por así decirlo, es tu padre. ¿Podría decirnos cómo se llama, de dónde es y cuándo nació, por favor? Se llama Alberto Bejarano. Ah, sí, ¿me escuchan bien? Por un momentito sentí que estábamos un poco... A ver, Sí, creo que se está cortando un poquito, Sofi. dame un segundito, vamos a checar. Perdón, ¿eh? No te preocupes, muchas gracias. A ver si ya estamos ahí mejor. ¿Mejor ahí? Sí, sí, se Sí, escucha mucho mejor. perfecto. Bueno, mi padre se llama Alberto Bejarano, nació en Varna, Bulgaria, en 1937. Tengo la enorme fortuna de que siga con nosotros, tiene 87 años y además, justo antes de entrar a la sesión, te decía yo que tiene una memoria maravillosa y gracias a eso pude yo rescatar muchas de las anécdotas que cuento en el libro. Muchísimas gracias, Sofi. Sin duda alguna, es claro. También podemos buscar en internet algunas entrevistas donde justamente usted sale con su padre para que les den alguna checada. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue su infancia creciendo en la guerra, que comenzaría poco después de que él naciera? Bueno, su infancia antes de la guerra fue maravillosa.
Bulgaria es un país chiquitito de los Balcanes, del que en realidad se sabe poco y justamente por eso me he dado a la tarea de platicar esta historia. Y la vida era una vida, además de muy tranquila, de mucha convivencia con el pueblo búlgaro, con el pueblo armenio y griego que vivían ahí, de mucha paz y de mucha cultura, fíjate, de mucha cultura. Mi papá dice que lo que hacían los fines de semana era ir a la ópera, al ballet, a la sinfónica, él tomaba clases de violín. Entonces era una vida muy bonita, claro, hasta que llegó la ocupación. Sí, me imagino que todo era, sí, como lo relatas en el libro, bastante bello, ¿no? Pero pues desgraciadamente sucede esta guerra. Pero ¿podrías decirnos cuál fue la postura de Bulgaria acerca de las políticas nazis y entregar a los judíos? Por favor. Fíjate que esa es la parte tan interesante y en la que pongo yo el dedo, ¿no? En que a pesar de que las grandes potencias y muchos países estaban aliando a los nazis, Bulgaria pues trató de defender a su población judía lo más que pudo y de hecho se negó a mandar a su población judía a los campos de exterminio. Sí, habiendo sido un país ocupado, hubieron campos de trabajos forzados y tuvieron que usar la estrella amarilla y fueron corridos, literalmente corridos de las ciudades grandes para irse a vivir a los pueblos, se les corrió de sus trabajos, en fin, todas estas leyes que se dieron en otros países. La gran diferencia fue que Bulgaria dijo, mis ciudadanos judíos son primero búlgaros y como búlgaros los tengo que defender como a cualquier ciudadano, ¿no? Entonces creo que de eso hay mucho que aprender, porque si tomamos en cuenta que eso fue hace 80 años, ¿no? Y que el código pues civil pudiera pensarse que fuera muy precario, pues no lo era. Realmente los búlgaros se tomaron muy en serio su papel de defender a su población y creo que hay mucho que aprender de eso. Sin duda alguna es así y justamente, ¿no? Yo creo que el título o el subtítulo que le pondríamos es Bulgaria, ¿no? La historia jamás contada, justamente como se puso aquí en, en toda la publicidad para esta pequeña entrevista y creo que es muy importante tanto la postura como lo que se hizo y se desconoce. Entonces, ¿podrías decirnos, Sofi, por favor, cómo cambió la vida de su padre y su familia cuando la guerra comenzó? Sí, claro. Bueno, el primer gran cambio fue que se llevaron a mi padre, digo, a mi abuelo, perdón, a los campos de trabajos forzados. De alguna manera, estos campos fueron utilizados para, bueno, ahí está mi abuelo justamente, rapado antes de entrar a los campos. Y los campos los utilizó el rey Boris III para poderle decir a Hitler, oye, no te puedo mandar a los hombres porque los estoy usando para que me ayuden a construir las vías del tren en el tren en el que se van a ir hacia los campos de exterminio, o para secar pantanos, o para picar piedra. Entonces se llevan a mi abuelo, pero como los campos estaban dirigidos por nazis, pues sí, las condiciones eran terribles. Al mismo tiempo, mi padre con su hermanito y mi abuela son corridos de Varna, la tercera ciudad más grande de Bulgaria, y se van a Preslav, a un pueblo, a donde pues ellos son
protegidos de alguna manera por unos granjeros a los que les paga el jefe de mi abuela. El jefe de mi abuela, que no era judío, le pagaba a los granjeros para que les dieran alimento y una cama a mi abuela y a sus hijos. Wow, sin duda fue un momento muy difícil y justamente algo que nos gustaría preguntarte ¿cómo fue la separación de tu padre de su abuelo para llevarlo al campo de trabajos forzados? Porque incluso en la novela, ¿no? Se menciona que tu padre quedó como el responsable de la casa, como el hombre del hogar, y entonces es algo muy impactante, ya que él era un niño. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, Ricardo, porque bueno, obviamente la separación fue terrible. Te podrás imaginar, ¿no? Llegan los SS para llevárselo, mi abuela abrazada a él porque no quiere que se lo lleven y ella quedarse con esta responsabilidad de dos chiquitos a los cuales tiene que sacar adelante. Pero mi abuelo, al despedirse a manera de pues que mi papá, que era el mayor en ese entonces de 5 años, todavía mis 6 cumplidos, de que se sintiera un poco menos mal, ¿no? Se le ocurre decirle, ahora tú eres el hombre de la casa, mientras yo no esté. Sin ningún dolo y sin ninguna mala intención, por supuesto, ¿no? Pero esa frase a mi papá le pesó muchísimo porque a los 6 años era el hombre de la casa y trató de tomar este papel que no le correspondía y con el que ha cargado, si te digo la verdad, el resto de sus días. Y qué importante es lo que les decimos a los niños, ¿no? Nosotros lo decimos con una intención y ellos lo cachan con otra que se queda como una marca para siempre. Y esto fue lo que pasó con mi papá. Mi papá se convirtió desde los 6 años en un hombre muy responsable, lo sigue siendo hasta el día de hoy, muy correcto, muy comprometido con lo que hace y con lo que dice. Y bueno, pues esa es el resultado, ¿no? De lo que su padre le dijo al despedirse de él cuando se lo llevaban a los campos de trabajos forzados. Sin duda alguna, algo impactante y como tú lo dices, que lo dejaría marcado para toda su vida y que pues nos lleva a otra pregunta muy importante que dice así, ¿no? ¿Qué experiencias dejaron una marca profunda en su padre, además de esta? Bueno, definitivamente esa en un muy primer lugar. Otra experiencia que él cuenta mucho y que a pesar de no ser el primer capítulo en el libro, sí es el primer capítulo que escribí, porque es una anécdota de mucha relevancia. Él dice que cuando llegaron una noche los SS a su casa, ya que se habían llevado a su padre, llegaron acusándolos de tener armas escondidas. Te podrás imaginar, ¿no? Llega el jeep, el enfrenón, sacan a un Doberman de ahí, el general tocando en la puerta a medianoche diciendo, aquí hay armas y las queremos, ¿no? Mi abuela, pobrecita, muerta del miedo, y mi papá le jalaba el saco y le decía, yo sé dónde están las armas. Por supuesto, el general dulcifica la voz y se pone más en un ambiente, digamos, de poder conquistar, ¿no? Al niño, y el niño lo lleva de la mano a su recámara, abre su juguetero y saca su espada de madera y le dice, aquí están las armas. Yo creo que es algo sumamente significativo, ¿no? Porque habla de la ingenuidad de los niños cuando están atravesando por algo fuerte y que gracias a esa ingenuidad y a ese ser naif de los niños, no alcanzan a comprender la crueldad
que se está viviendo. Y esto fue lo que le pasó a él. Fue un momento que él recuerda nítidamente y que cuando me lo contó, yo comencé a llorar porque dije, wow, o sea, de verdad, ¿a qué grado puede un niño ver las cosas diferente de como las vemos los adultos? Y gracias a eso está, quiero decir, sano emocionalmente, ¿no? Porque como niño no alcanzó a ver toda la crueldad. Pero como esa, hay muchas escenas que te podría contar que lo marcaron y que definitivamente lo hicieron ser, obviamente, el hombre que es hoy, ¿no? Y que fue toda la vida, el hombre recto, responsable y muy cauteloso. Eso debo decir también, muy cauteloso porque se dio cuenta de que aunque tengas a un adulto o a un padre que te diga, yo estoy aquí, te voy a proteger toda la vida, pueden pasar cosas que hagan que él no esté ahí y no te pueda proteger, ¿no? Entonces se convirtió en una persona sumamente protectora de sus hijas. Somos tres hijas y eso es algo que te diría que lo marcó para siempre, ¿no? El miedo a que algo nos pasara a nosotros y él no nos pudiera proteger, como le sucedió a él cuando se llevan a su padre y ya, o sea, está bajo la tutela y protección de su madre, por supuesto, pero esa figura paterna, eh, los 3 años que estuvieron separados, le hizo muchísima falta. Sí, a mí esa parte también me hizo llorar. De hecho, si no mal recuerdo, en ese baúl donde saca su espada de madera, también había objetos muy personales, religiosos, de mucha importancia. Entonces, es una, ay, cosa que de verdad a mí me dejó impactado, también me hizo llorar y nos ayuda a reflexionar muchísimo, ¿no? Porque sin duda alguna fue una experiencia muy dura y justamente lo que tú nos dices, Sofía, o sea, separarse de su padre. Pero me gustaría preguntarte, ¿a dónde fueron mandados durante la guerra y qué sintió su padre al dejar su hogar siendo un niño? Me cuenta que le costó muchísimo trabajo, porque claro, a esa edad tus apegos son con tus cosas, ¿no? Tus juguetes, tu casa, donde te sientes protegido. Y bueno, pues de un día a otro les dicen, se tienen que ir. Fue muy, muy doloroso, pero yo creo que más doloroso aún, eh, por supuesto, separarse de su padre, pero ¿sabes qué fue lo que más les pudo? Que les quitaran el radio. Acordémonos que estamos hablando, ¿no? De fines de los años 30, principios de los 40, donde el radio era un motivo de reunión familiar, era la diversión, era muy importante, pero además era también la manera en que se iban enterando de las noticias y de lo que estaba sucediendo en el resto de Europa. Entonces, antes de correrlos de su casa, un par de meses antes, primero les quitaron el radio, ¿no? Para que estuvieran desinformados. Y me cuenta mi papá que le dolió muchísimo, o sea, que casi, casi se quería abrazar del radio porque era pues su contacto con el exterior, su contacto con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo y justamente esos apegos, como te digo yo, pues son difíciles, sobre todo como niño. Entonces sí, sí, fueron momentos muy duros. Sí, de verdad, los volvemos a invitar a adquirir este libro. Aquí van a poder impregnarse de todas estas historias y sobre todo poder una vez más reflexionar. También una pregunta que me gustaría hacerte, Sofía, es, ¿quién nos ayudaba en medio de la guerra? Muy importante. ¿Quién los ayudaba? Como te decía en un principio, el jefe, justamente el jefe de mi abuela,
Ella trabajaba en una especie de general store, lo que diríamos hoy una general store, donde venden un poco de todo. Y él les pagaba a los granjeros, él les ayudó cuando regresan de Preslav nuevamente a Varna, y pues ya no está su departamento porque obviamente ya lo tenían otras personas no judías, y él les presta un ático en donde vivir. Por ejemplo, les mandaba cuentitas de cristal para que hicieran collares y el Señor los vendiera, y entonces ellos se sintieran dignos de recibir la ayuda. Eso también es algo, fíjate, bien bonito. O sea, que no era los ayudo y ustedes no tienen que hacer nada. Dentro de sus circunstancias difíciles y viviendo en la granja, pónganse a hacer collarcitos, me los mandan, y así ustedes se sienten dignos de recibir la ayuda que les estoy mandando. Y eso creo que fue importantísimo para que ellos nunca se sintieran poca cosa, para que ellos sintieran que estaban recibiendo las migajas de otro, ¿no? Y dentro de esta idea de paz y esta idea de gratitud y de ayuda, entra toda esta parte que se conjunta porque años después, muchos años después, fueron ellos, fueron mis abuelos y mi padre quienes ayudaron después a ese señor que se quedó atrapado en el comunismo de Bulgaria. Entonces, cómo lo que podemos hacer unos por otros siempre tiene una ida y un regreso, ¿no? Y eso es precioso, y de ahí parte el libro, Ricardo. Creo que es bien importante que lo diga. Este libro siempre me atrevo a decir que es extraordinario, no porque yo lo escribí, sino porque está fuera del ordinario. Está fuera de todas las historias que hemos escuchado de guerra, porque está escrito desde la gratitud. Si algo nos marcó como familia fue crecer con la gratitud en los labios. Mis abuelos siempre hablaron de la guerra, mi papá también, pero desde ese lugar de gracias a los búlgaros, gracias a los vecinos, gracias a este señor Benev, se llamaba el jefe de mi abuela, que por ellos estamos aquí, y nunca debemos olvidar, estemos ahora en la situación que estemos, de libertad o económica, o viviendo del otro lado del Atlántico, ¿no? Eh, como familia seguimos muy agradecidos, y eso es lo que tiene este libro, la esperanza de que hay gente buena, hay gente que sí puede ayudar, hay gente que está dispuesta a hacerlo, y es un testimonio de que sí existe. Sin duda, hay gente que nos inspira, como tú, Sofi, muchísimas gracias. Y justamente me recuerda mucho a una anécdota también contada en el libro. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué deberíamos valorar todo, incluso lo que aparentemente no es tan importante para nosotros? En el libro se habla de una historia de su padre con una naranja. Entonces, ¿podrías hablarnos de eso, por favor, Sofi? Ay, sí, es una anécdota hermosísima que también marcó la vida de mi padre y la mía, por supuesto. Después de la guerra, bueno, eh, evidentemente, para que yo esté aquí, pues se tiene que haber salvado mi abuelo y mi padre, entonces eso no es un spoiler, digamos, de la historia. Él, después de la guerra, regresa, se reúnen nuevamente como familia después de haber pasado muchas cosas, que esas sí tendrán que leerlas en El Jardín del Mar, pero a través del mercado Perdón, Sofi, negro. ¿podrías repetirlo? Se está cortando un poco. Ay, perdón. A ver, regresa él y se reúnen nuevamente la familia, y en el mercado negro él tiene la oportunidad de conseguir una naranja, una sola naranja. Imagínense lo que tuvo que intercambiar por una naranja, seguramente cosas valiosísimas, porque tener un fruto fresco
en posguerra, pues era prácticamente imposible. Entonces él llega a la casa con la naranja y la reparte entre su esposa y sus dos hijos. A cada quien le tocan a lo mejor 2 gajos, ¿no? Y mi papá guarda las cáscaras de la naranja en sus bolsillos, porque la cáscara de la naranja además, aunque se seque, sigue teniendo este aroma maravilloso, ¿no? Y se prometió a sí mismo que algún día él iba a comer una naranja nuevamente. Imagínense, años después llega a México, el país maravilloso en el que vivimos, generoso, lleno de frutas exóticas, y lo primero que visita en la Ciudad de México es un mercado. Y cuando ve los canastos llenos de naranjas, dice, llegué al país más rico del mundo. Y desde entonces toma un jugo de naranja todos los días. Hoy a sus 87 años no le hace caso al doctor si le dice que es que el azúcar y que no le vaya a dar diabetes y no sé qué. Él se toma su jugo de naranja todos los días recordando que algún día no lo tuvo, ¿no? Que no tuvo la suerte de poseer algo tan simple como el jugo de una naranja. Muy bonita anécdota, de verdad. Y justamente nosotros debemos agradecer todo. O sea, simplemente el hecho de despertar, de ver el sol, de tener cerca a nuestra familia. Porque justamente, o sea, vemos aquí cómo esta circunstancia tan difícil forzó que sucediera eso. Sin embargo, es muy, 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 muy importante porque eh, nos dice que la historia, que debemos ser fuertes ante la adversidad, de que debemos siempre mantenernos con fe. Y me gusta mucho la historia porque justamente es relatada, o sea, por el niño, por su padre, ¿no? Y me recuerda también mucho a su libreta de dibujo. ¿Podrías hablarnos sobre eso, por fin, Sofi? Sí, bueno, eso también fue algo que a él lo mantuvo, eh, pues como también con esperanza, porque en uno de sus cumpleaños su papá le había regalado una libreta, no, perdón, se la regaló cuando nació su hermano. Y él se llevó, una de las poquísimas cosas que se llevó a la granja fue la libreta. Y ahí comenzó él a dibujar y a copiar, digamos, los animales, las plantas, porque lo que quería era que el día que se pudieran volver a reunir con su padre, contarle, pero con gráfico, ¿no? Gráficamente todo lo que él había vivido y había visto. Y ahí, pues, aprendió a dibujar él solo. Hasta hoy en día es un gran, gran dibujante. Y esa libreta, de alguna manera, le dio esperanza, ¿no? Porque él se aferraba a la libreta esperanzado en que algún día se le iba a poder enseñar a su padre. Y eso alimentó el que él siguiera y siguiera y siguiera a pesar de todo. La libreta llegó a México y yo tuve la gran oportunidad de tenerla entre mis manos, de ver los dibujos de mi papá. Desafortunadamente, en un cambio de casa hace unos años, no supimos dónde quedó y se perdió. Pero bueno, si después de esta charla alguien quiere seguirme en Instagram, Sophie Golver Autora, ahí salen algunos de los dibujos y cuadros al óleo que ha hecho mi papá a través de los años, porque como te digo, sí se convirtió, para él fíjate que fue un arma el tener la libreta, un arma contra la soledad, sobre todo, y creo que fue también determinante en su vida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sofi. Y justamente también todo este recorrido, ¿podrías explicarnos cómo vivió su padre el final de la Segunda Guerra Mundial y qué sucedió con su familia después? Por cierto, aquí Sam ya nos compartió el Instagram de Sofi para que la sigan, por favor. Gracias, gracias, Sam. Bueno, de hecho, nada más por ahí, si de casualidad, Sam, puedes
y tienes la foto del campo de trabajos forzados, a lo mejor podríamos enseñárselas a ahí está, muchísimas gracias. A ver, me regreso tantitito, Ricardo, porque esto es bien importante. Fíjense que esta fotografía yo jamás la había visto. Es mi abuelo de derecha a izquierda, el que tiene el gorrito, un gorrito, y los pómulos como muy salidos, ahí se ve perfectamente. Es Efraín, mi abuelo, y yo nunca había visto esta fotografía. Cuando hago toda la investigación para el libro, me acerco a una tía y le digo, oye, pues voy a meter fotografías en el libro, no sé si tú tengas algo o algún documento que yo no tenga. Y me dijo, pasa por unas fotos a mi casa, te las voy a dejar en un sobre, las tengo en la caja fuerte. Cuando pasé por ellas y abro el sobre, me encuentro con esto, que es verdaderamente pues un documento histórico. No sé decirles, la verdad, cómo es que mi abuelo tiene la fotografía, no sé cómo la logró rescatar, quién se la tomó, pero son ellos, como los ven, semidesnudos, un poco flacos, trabajando, pero fíjense en algo bien importante, varios de ellos sonriendo a la cámara, que es algo que llama muchísimo la atención. Claro que muchos sabemos que la Cruz Roja Internacional hacía visitas muchas veces a la gente en los campos y pues ya estaban advertidos de antemano de que tenían que sonreír para que estas fotografías que se mandaban después pues dieran ahora sí que la pinta de que estaban bien y que eran bien tratados, ¿no? Pero sí fue muy fuerte ver una fotografía de mi propio abuelo, ¿no? Sobre todo porque, pues, todo el material que yo había visto hasta entonces eran documentales y eran fotografías de guerra en libros, pero no eran de mi familia, no eran de mi sangre. Perdón, Sofi, no sé si soy yo o se está cortando un poquito. Sí se escucha bien. ¿Sí? Ah, qué bueno, Sam. Entonces no repito. Entonces, bueno, pues ese factor de encontrar esta foto, la verdad fue muy fuerte, porque les puedo decir que se me vinieron encima todos los lutos y toda la sombra de esa guerra que yo nunca viví, pero que de alguna manera sí viví bajo la sombra de la guerra, ¿no? Entonces, aquí hay otra fotografía, mi abuelo es el primero de la derecha, nuevamente varios de ellos sonriendo. Y sí se te, ¿cómo les diré? Sí se acerca todo este panorama cuando tienes una imagen. Y por eso yo traté en el libro de ser tan descriptiva que los que lo leyeran pudieran tener las imágenes en su cabeza, hechas con la descripción y hechas con los mismos elementos que cada quien tiene en su mente y en su memoria, ¿no? Pero las imágenes se convierten en ese testimonio que hace que se te revuelva el estómago, se los digo con toda honestidad, y decir, híjole, qué fuerte, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial de la que se habla en libros, en documentales y en películas, resulta que es la historia de mi familia. Duro, muy duro. Sí, demasiado. Pero sin duda, como tú lo dices, Sofi, es una manera de narrar tan bonita, tan bella, que no solamente yo, sino todo el equipo que hemos estado organizando este congreso, o sea, estamos de acuerdo en que es un libro muy, muy bueno. Entonces, a mí, al ver estas fotografías, me gustaría preguntarte si tenía algún nombre este campo de trabajos forzados.
Seguramente sí, bueno, era el lager, todo el mundo lo conocía como el lager, pero específicamente, la verdad, eso sí, mi padre no se acuerda. Mm, yo empecé a hacer toda esta investigación cuando mi abuelo ya no vivía, entonces ese dato no lo tengo, pero pues me puedo imaginar que eran eh, calificativos como miedo, terror, eh, en fin, quizá Mario Sinai, que es un especialista maravilloso en el tema, me pueda después dar el dato de cómo se llamaban algunos de los campos de trabajos forzados en Bulgaria. Muy bien, Sofía. Sí, de hecho también está comentando y esperemos tener el dato después. Ay, Richie, se te bloqueó el micrófono. Gracias, Jessy. Perdón. Comentaba que sí, Mario Sinai también está comentando en el chat y después nos pasas ese dato, por favor, Sofía. Retomando un poco lo anterior, ¿podrías decirnos cómo vivió su padre el final de la Segunda Guerra Mundial y qué sucedió con su familia después, por favor? Claro, claro. Muy importante. Bueno, entran los rusos a liberar Bulgaria y mi padre se reúne con su padre, bueno, mi padre, mi abuela y su hermano se reúnen nuevamente con mi abuelo, regresan a Varna, Bulgaria, y durante 2 años están tratando de sacar documentos para venir a México. ¿Por qué a México? Eso es bien importante. Parte de la familia de mi abuela había migrado a México antes de la guerra. Ustedes imagínense que una decisión de un momento, pues cambia tu vida por completo, porque las hermanas, la mamá de mi abuela, deciden venirse a México cuando escuchan que los nazis están avanzando por Europa y que el peligro es inminente. Y mi abuela estaba embarazada y se les hace muy fácil en el momento decir, bueno, pues tengamos al bebé y después alcanzamos a la familia que se está yendo a México. Sin embargo, eh, pues ese momento de dar a luz e irse, pues no llega porque los agarra ya la guerra. Entonces, fue también algo muy duro para mi familia, para que se quedó allá, saber que el resto de la familia estaba en México y para los de México no tener noticias de lo que estaba sucediendo con ellos allá, ¿no? Porque en realidad las noticias que llegaban no eran precisas y no se sabía a ciencia cierta lo que estaba sucediendo. Entonces, fueron años de mucha incertidumbre, muy difíciles, y después de la guerra, perdón, lo único que mi abuela quería era reunirse con los demás en México y en libertad. Mi abuelo iba a Sofía, a la capital, cada mes para tratar de conseguir papeles, pero ustedes imagínense, durante esa dictadura, pues si había manera de salir del país, en realidad no lo había. Pero vuelvo nuevamente a nuestro tema central, la gratitud y el ser buen ser humano. En una de esas idas de mi abuelo a Sofía, se encuentra en la calle con un amigo a quien mi abuelo le había hecho un favor años atrás. Y ese amigo le dice, Efraín, ¿qué haces aquí en Sofía si tú eres de Varna? Y le dice, es que estoy tratando de sacar papeles para poderme llevar a mi familia a México. Y resulta que ese amigo se había convertido en el secretario general del Partido Comunista en Relaciones Exteriores. O sea, imagínense el puesto que tenía y le dice, tú no te preocupes, voy a conseguirte el visado que necesitas para poder salir.
y le hace una anotación en la esquina de un sobre que arranca de su bolsillo y le dice, ve con esta persona y dile que vas en mi parte. Y así fue como salieron y sacaron los papeles para poder salir. Pero fíjate, Ricardo, qué bonito esta parte de la historia. Gracias, Sam. Es preciosa porque mucha gente me pregunta, oye, ¿y qué favor le había hecho tu abuelo a ese señor que quedó tan agradecido, ¿no? Pues nunca supimos. Mi abuelo nunca nos dijo, es que yo como le hice un favor y como le ayudé y como... Nunca, nunca nos dijo, ¿no? Entonces esa parte también se me hace muy bonita y muy importante. Uno hace el bien, ahora sí que como dice el dicho en español, hace el bien sin mirar a quién y menos tratando de sacar un reconocimiento, ¿no? Y así fue como lo hizo mi abuelo y el premio, el gran premio fue que este hombre le consiguiera el visado. Y bueno, pues llegan a México, se reúnen con el resto de la familia y comienzan apenas su vida. Y digo comienzan porque eh, tengo que decir que mi abuelo y mi papá decidieron vivir después de haber sobrevivido. Hay mucha gente que ya no pudo vivir después de haber sobrevivido. Mi abuela, por ejemplo, ella desafortunadamente vivió siempre con mucha depresión y con una cierta culpa, esa culpa del sobreviviente, ¿no? De por qué yo sí me salvé y otros no. Y más cuando se supo ya a ciencia cierta todo lo que había sucedido en los campos de exterminio. Entonces, el ejemplo de mi padre y de mi abuelo también es maravilloso, ¿no? Porque uno tiene que decidir poder seguir viviendo. Mi abuela no tuvo las herramientas quizá emocionales, ¿no? Para poder hacerlo. Y bueno, tengo esos dos lados de la balanza y yo he decidido hacer con esta herencia de ser hija de un sobreviviente del Holocausto, resignificarlo y convertirlo en gratitud pura y en que en el mundo se sepa la historia de Bulgaria, porque me es muy importante, se ha convertido casi casi en una misión de vida, ¿no? ¿Por qué dentro de los anales, de los archivos de la historia universal, no se habla de este gran ejemplo de humanidad, de piedad, de salvación, de que podemos ser mejores? Y ese es el resignificado que le he dado yo al hecho de que mi familia haya sobrevivido. Muchas gracias, Sofi. De verdad, es muy, muy interesante todo lo que nos platicas. Y justamente me gustaría tocar el tema de qué te motivó a escribir esta historia, qué desafíos implicó escribir este libro y cuánto tiempo te llevó a ti escribir esto y cómo fue el proceso de su escritura, porque yo sé que no fue un camino fácil y que llevó su tiempo. Sí, sí, llevó su tiempo. Mira, aunque yo me sabía la historia, aunque la había escuchado, como les dije anteriormente, desde pequeña, las pláticas con mi papá para escribir el libro fueron maravillosas, porque, ay, mira, qué buena foto sacaste por ahí, Sam, muchas gracias. Pues ahí está el pequeño Alberto, ya no tiene 6 años, tiene 87, pero sigue siendo pues una figura importantísima, ¿no? En mi vida, por supuesto. Y esas conversaciones con mi papá fueron muy hacia qué sentiste. O sea, ya no me cuentes que la espada y que la sacaste, que todo lo que contamos hace un ratito. ¿Qué sentiste? ¿No? Y me di cuenta, Ricardo, que él seguía viviendo esas escenas como el niño de 6 años que las transitó. Hay otra escena en el libro muy bonita que a mí me gusta muchísimo porque mi papá, bueno, como pueden ver ahí,
somos los dos apiñonados, ¿no? Morenitos. Y él tenía muchos vecinos que eran muy blancos, como son los búlgaros en general. Y entonces una vez vio a su vecino con un vaso de leche y dije, oh, ya sé por qué yo no soy blanco, porque yo no he tomado leche en muchos meses. Claro, como judíos no podían ir a las tiendas y comprar, tenían todo muy racionado. Y son ese tipo de charlas las que tuvimos, que imagínense que él pues me las contaba y a mí se me hacía un nudo en la garganta por todo el significado que tenían. Por otro lado, la investigación histórica fue importantísima porque yo no podía basarme solamente en lo que él me contaba, aunque fechas, nombres, etcétera, todo casaba muy bien, ¿no? Pero me metí a leer todos y cada uno de los libros que hay acerca de la Segunda Guerra Mundial, la vida del rey Boris III, la historia de Bulgaria, en fin, este libro tenía que tener ese sustento histórico que hiciera que quien lo lea esté leyendo la historia individual de esta familia entretejida con la historia universal. Y eso es lo que hice justamente. Y fue uno de los retos, ¿no? Ir haciendo un entramado en el que contaba algo de la familia y contaba algo de lo que estaba pasando históricamente. Y creo que quedó algo pues que realmente es una lectura fácil, o sea, no es que estás leyendo un libro de historia y se te hace pesadísimo. Y el reto más importante, además de poner la voz en primera persona, ¿no? Que fuera el niño el que relata la historia, fue definitivamente hacer pues echarme un clavado dentro de mí misma, ¿no? Y ver que esta historia, mi historia familiar, tenía que salir desde la entraña, que se sintiera que estaba escrita desde aquí adentro y desde ahí la escribí definitivamente. Así es, Sofía. Qué bello, de verdad. Y me gustaría ir ya finalizando un poco, haciéndote dos preguntas. Bueno, todavía tengo una más, pero ¿nos podrías decir cuál es el significado del título, El Jardín del Mar? Y según el libro, ¿por qué deberíamos valorar todo? Perdón, esa ya la pregunté. Perdón, ¿qué crees que podrían aprender tus lectores sobre promover la paz en el Jardín del Mar? ¿Y qué emoción y mensaje te gustaría transmitir al... Bueno, primero se llama El Jardín del Mar, es un título muy poético que me encanta, pero en realidad es un lugar. El Jardín del Mar es el Morska Tagradina en búlgaro y es justamente eso, no, es más que un jardín, la verdad es que es un parque completo, es el Chapultepec, digamos, de Bulgaria, y va justamente por la orilla del Mar Negro. Es un lugar hermosísimo al que ya tuve oportunidad de ir y de ir con mi padre, además, imagínense qué bonito. Eh, y por eso le puse el Jardín del Mar, porque mi papá iba todos los domingos a escuchar la sinfónica ahí era el director y se ponía a dirigir la orquesta y hasta hoy en día es un fanático de la música clásica que lo acompaña casi todo el día en su casa está escuchando música clásica, por eso se llama así el libro. ¿Qué mensaje quiero dar y qué podemos aprender? Pues creo que ya lo hemos dicho, pero sí lo voy a repetir. Podemos aprender que podemos ser mejores. Podemos aprender que tenemos que tener una opinión propia. No podemos irnos con lo que la mayoría o mucha gente está haciendo. En este caso, Bulgaria dijo, no, no voy a hacer lo que Hitler quiere y no voy a hacer lo que la mayor parte de Europa está haciendo. Yo tengo mi propio código moral, yo tengo mis propias leyes
y eso es lo que se va a hacer, en contra de todos, ¿no? Entonces creo que es bien importante. Cada uno de nosotros somos individuales, somos un mundo entero dentro de estas cabezas, ¿no? Y tenemos que decidir por nosotros mismos qué queremos, cómo queremos ser con el otro. Y creo que este es un gran ejemplo de que sí se puede hacer, sí se puede lograr, es simplemente que queramos hacerlo, ser mejores y ser mejor con nuestros hermanos. En serio, Sofi, te agradecemos de corazón que nos hayas podido compartir estas anécdotas, esta bonita experiencia, de verdad. Son muy valiosas estas historias. Una vez más, invitamos a todo el público para que pueda adquirir este libro. También tienes otro que se llama Lunas de Estambul. Y bueno, muchísimos más. Entonces, gracias por recordarnos el poder transformador de la literatura y por regalarnos todo esto, esta obra que nos desafía a explorar las complejidades del alma humana y encontrar significado en los lugares más inesperados. Entonces, te agradezco mucho. También les recordamos que esta Jessie ya compartió los links para que puedan adquirirlo en las librerías y vamos a abrir un espacio para las preguntas. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el chat. Y tengo una que, a ver, bueno, aparte de todo el agradecimiento y todo el amor de nuestros invitados, aquí dice que... Pregunta para el final, Carolina Torres, a Sofía. ¿A partir de qué edad es que su familia le comenzó a contar a usted la historia y el pasado en la guerra como sobrevivientes de la persecución nazi? ¿Y cómo nació su idea de querer compartir la historia por medio de sus libros? Fíjate que yo escuchaba muchas de las anécdotas desde que era bastante chiquita, a los 8 o 9 años, en las cenas de Shabbat o en casa de mis abuelos. Mi abuela, quien ya dije que no logró salir, digamos, tan bien de todo esto, parte de su depresión la hacía contar y contar y contar y contar repetidamente las cosas. Sin embargo, yo escuchaba y no estaba bien segura de qué estaban hablando, de qué guerra, o si eran ellos los que habían estado ahí, hasta que como a los 12 años llegué un día a mi casa después de Yom HaShoah en la escuela, justamente. Yom HaShoah es el día en que se recuerda el holocausto, se conmemora, y en la escuela judía pues siempre hay una película o siempre hay algún testimonio, y yo llegué a mi casa ese día muy triste porque había sido Yom HaShoah en la escuela. Y entonces mi mamá me dijo, Sofi, todo eso que te contaron hoy en la escuela lo vivió tu papá. Y fue así como, ¡ah! Se me vino encima una cosa, un peso en el pecho terrible, y a partir de ahí empecé a atar cabos y a ver que todas esas pláticas que yo había escuchado eran de mi propia familia, ¿no? Fue muy duro, fue muy fuerte. Ahora déjame te cuento en poquititos momentos cómo se enteró mi hermana. Mi hermana, la más chica, a la cual le llevo 8 años, participó en uno de esos, en una de esas conmemoraciones de Yom HaShoah en la escuela, y le tocó ser una prisionera de guerra, una prisionera en un campo de exterminio. Entonces sale en la obra de teatro con su uniforme a rayas, su estrella amarilla, en fin. Ustedes imagínense a mi papá en el público, que fue a ver a su hijita que salía en la obra de teatro de la escuela, cuando ve a su hija vestida así, ¿no? Mi hermana tendría a lo mejor 11 años. Mi papá se subió al escenario, la bajó, le quitó esto y le dijo, tú jamás en la vida te vuelves a poner esto, nunca. Y así se enteró ella. Entonces, bueno, cada quien nos fuimos enterando de diferente manera, pero sí,
desde muy chicas lo sabemos y yo lo agradezco muchísimo, porque saben que cuando sabes de dónde viene ciertas actitudes en tu familia, ¿no? Las entiendes y, y las puedes vivir diferente. Cuando todo es un secreto, pero los secretos se actúan de alguna manera, no se dicen, pero se actúan, entonces te sientes incómodo y te sientes fuera de algo que no sabes nombrar y que no sabes qué es. Y aquí sí sabíamos qué era. Mi papá es sobreprotector. ¿Por qué? Porque pasó la guerra. Mi papá no sé, ¿por qué? Porque le pasó esto, ¿no? Entonces era mucho más fácil. Espero con esto responder a la pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sofi. Y sin duda sí es un panorama bastante diferente. Y personalmente a mí me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Y cuál es el recuerdo más importante, especial y valioso que tiene con su padre? Ay, híjoles, esa está dura, Ricardo. Afortunadamente tengo muchos recuerdos. Te puedo decir que hasta el día de ayer que lo fui a visitar y que nos agarramos de la mano y que me dijo que me quiere mucho. Mi papá siempre ha sido muy expresivo y es muy bonito saberte querido y que te lo digan, ¿no? Eh, Como dijiste en un principio, hemos tenido la oportunidad de estar en entrevistas juntos, en Zooms. Ahorita su salud no está muy bien, pero lo hemos hecho y han sido momentos increíbles porque hemos estado como padre e hija, pero también como autora y protagonista. Eh, entonces, ha sido una conexión maravillosa, maravillosa. Tenemos los dos muchos momentos increíbles juntos y yo estoy muy agradecida, ¿no? De poder tener, eh, pues de viva voz, esta historia que es mía y que es de mis hijos y que es de mis nietos y podrán ver por ahí en mi Instagram que tengo a mis nietos sentados en mi regazo leyéndoles el libro. A lo mejor no se los leo tal y como está escrito porque son niños muy chiquitos, pero desde hoy quiero que sepan cuál es la historia de su familia, porque tener identidad y saber a dónde pertenecemos y por qué estamos aquí nos hace más felices y yo sé de dónde vengo, por qué estoy aquí, el esfuerzo que significó que yo estuviera aquí y eso me hace muy feliz. De verdad, Sofi, te queremos muchísimo. Todo el público te está poniendo mensajes muy bonitos y también preguntan, ¿actualmente dónde se encuentra su padre? ¿Y hay alguna entrevista o testimonio? Sí, como se los dijimos al principio, pueden buscar varias en internet, en las páginas de Sofi, pero también nos gustaría escucharte, Sofi. Ya sería la última pregunta. Sí, mi papá vive en la Ciudad de México. Hasta hace un año, 2 meses, vivía con mi mamá, bueno, una de las protagonistas de Lunas de Estambul, mi otro libro. Desafortunadamente mi mami falleció hace 14 meses. Él vive ahora solo, pero pues muy tratando de salir adelante, ¿no? Después de una pérdida tan fuerte. Y las entrevistas que tenemos juntos, las pueden encontrar en YouTube, sobre todo, creo que ahí están, muchas otras en mis redes. Y Ricardo, voy a aprovechar un segundito, les tengo aquí una mini sorpresita a todos. Después, cuando lean el libro, se van a acordar de este momento. En el libro hablo mucho del aroma de las rosas. Bulgaria es el productor de rosas más importante del mundo, del aceite de las rosas que se usa para la perfumería. Entonces, este es el perfumero de mi abuela Sofía. Miren qué lindo.
Aquí abajo dice Bulgaria, pilo grabado. Y dentro, miren, tiene aceite de rosas y huele delicioso a rosas puras. Y esto es lo que se usa para hacer los perfumes de rosas en el mundo, y van a ver en el libro que casi un hilo conductor es el aroma a rosas que iba dejando mi abuela en el aire, y que también fue motivo de que mi abuelo en los campos de trabajos forzados tuviera la esperanza de volver a oler el perfume de rosas de su esposa y sobrevivir. Ay, muchísimas gracias, Sofía, nuevamente. Y sí, justamente este libro es maravilloso. Por última vez los volvemos a invitar a hacer su lectura porque van a encontrar un sinfín de cosas en él. Entonces, una vez más, te agradezco de corazón, Sofía. Les agradezco a todos ustedes por estar en este congreso, y con esta última participación cerramos esta mesa. Les agradecemos por su atención y su participación a todos ustedes, a todos los que nos acompañan hoy, y especialmente a ti, Sofía. Muchísimas gracias. Esperemos que a todos tus palabras les haya encendido esa chispa de esperanza. Entonces, y los invitamos a adquirir El Jardín del Mar, y también que continúe siendo una fuente de autorreflexión, y que siempre nos invites a hacer lo correcto. Te queremos, y qué bella historia, Sofía. Muchas gracias. Bonito día. Gracias a todos. Un beso, y de verdad, gracias por haber escuchado esta historia. Y yo también los invito a que, si leen el libro o no, en realidad nada más tengan en su corazón, como dije anteriormente, que podemos ser mejores. La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, seguimos tropezándonos con la misma piedra, y creo que es hora de que este momento nos traiga la profunda reflexión de que eso tiene que cambiar. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Sofi, Richie y todos por escuchar. Ahorita ya vamos a pasar a la siguiente mesa. Bueno, Jessy nos va a indicar si damos unos minutitos o ya seguimos de corrido. Y nada más les queríamos como recordar y expresar que todos los chicos que han visto ayer, hoy, toda la semana que están entrevistando, son chicos de servicio social de la Universidad UAMX, pero también voluntarios que ven que con tanta pasión están haciendo esto, y queremos reconocer su esfuerzo, porque pues para ellos es una de las primeras veces en un evento así, lo están haciendo muy bien. Entonces nada más queríamos como que supieran eso y reconocer su esfuerzo. Jessy o quien siga a la siguiente mesa, y muchísimas gracias, Sofi. Adelante, Itzel. Si gustan, seguimos con nuestras ponencias. Tenemos unos invitados muy especiales que nos va a presentar nuestra querida